voy a proyectar una presentación. Sin embargo, antes de comenzar la presentación, quisiera hacer estos 3 puntos en claridades, presidente, de lo que acaba de pasar. Lo primero es, doctor Farfán, usted puede referirse a mí con nombre propio, decir Ariel Ávila, no tiene por qué utilizar eufemismos. Y si el señor Alexander Vega, su jefe, cree que yo estoy mintiendo, me puede mandar por injurias y calumnia, sin ningún problema. Pero la compulsa de copias por más de 200 minutos hablados con el Norma Elías y con Otto Bula de Alexander Vega están, no tiene la Corte Suprema. O el señalamiento que hizo hoy un senador de Centro Democrático siendo candidato sobre supuestas ventas de sentencias están. Entonces él puede acudir a la justicia sin ningún problema, porque yo, como cualquier otro senador y cualquier otro colombiano, soy garante. Y si me llaman a la justicia, acudiré sin ningún problema. Pero también le quiero decir que sí, nosotros merecemos respeto. No solo porque está en la casa nuestra, señor Farfán, sino porque es labor nuestra de legislativo poder debatir estos temas. Si esto no es un sistema democrático y estoy confundido, pues me puede aclarar, pero sí le pedimos respeto. Y lo mismo con el Consejo de Estado. Nosotros tuvimos un desayuno con ellos. Luego la semana pasada pasó lo que pasó, que ya está grabado y que cualquiera que lo pueda ver. Pero que vengan y nos digan y se vayan y no nos escuchen en nuestra casa me parece muy complicado. A ellos también nosotros les pedimos respeto. Lo segundo, presidente, sobre esto, al final haré unos comentarios de lo que han dicho las instituciones. Primero haré la presentación para justificar por qué presentamos este proyecto de acto legislativo. Y lo tercero es que quiero recordar, más bien recordar, no, porque no todos lo saben, a la gente, a las personas que nos están viendo decir esto. Yo les ruego el favor a todos y todas acá que vamos a dar la discusión en una reunión que hubo de ponentes de la reforma política, que creo que se discute entre hoy y mañana en plenaria, que ya surgió el primer debate acá. Se llegó a un acuerdo de separar los temas de institucionalidad electoral de reforma política. Pero son importantes, es decir, la reforma política sin tocar esto no va a servir de nada, de mucho. Y hay necesidad de responderle a la gente. Puede ser que hoy al final lo que se diga es que el proyecto se hunde y no hay lío, lo votamos, pero hay que dar la discusión. Fíjense, por ejemplo, que todos estos días me han entrevistado en la W y hoy en una columna que sale en el diario El País de Madrid, el más importante de habla hispana, de hecho, de Juan Pablo Calvás, el colombiano todopoderoso, que habla como el registrador Alexander Vega se ha movido todos estos días para lograr limitar esto. Entonces, demos la discusión. Yo voy a intentar convencerlos y convencerlas a cada uno y cada una de ustedes de por qué aprobar este proyecto, la necesidad de lo que nosotros hemos estudiado, y listo. Entonces arranco, señor presidente, tardaré unos 10-12 minutos y espero compartir el tiempo con Humberto de la Calle. Recuerde que hemos conseguido entre 10 y 15 minutos a todos los intervinientes. Usted tendría eso y más de ser necesario para que les las garantías a todas las partes. Le agradezco mucho, presidente, la deferencia por eso. Entonces vamos a ver la presentación, los que las quieran ver esta presentación. Lo primero es que nosotros, Max Weber, en un libro que se llama Economía y Sociedad, que seguro leen todos los politólogos y sociólogos, hace una diferencia magnífica entre lo que es legalidad y legitimidad, y que no solo las actuaciones legales están revestidas de legitimidad, y al revés, muchas cosas que parecen legítimas en un contexto comunitario no están revestidas de legalidad. Y hoy tal vez el principal problema que tiene la institucionalidad electoral tiene que ver con una crisis de legitimidad por la falta de credibilidad en los procesos electorales, los famosos mecanismos de salto del canguro. Y a mí sí me parece
que eso que pasó el 13 de marzo, y lo cual yo coincido con la oposición en este caso, pues fue muy delicado. Y en general, que existan la gente que tumbe las curules después de 2, después de 3 años y que aparezcan centenares de miles de votos, es muy complicado en los temas de legitimidad electoral. No necesariamente de legalidad, porque legalidad puede ser que se entregaron las credenciales, pero hay una crisis de legitimidad. Y lo otro es que la institucionalidad actual favorece en buena medida la desconfianza de las autoridades. Y yo ahora mismo estoy escribiendo un libro que espero publicar el otro año, hay uno que sale este año, están cordialmente invitados, sobre el mapa criminal en Colombia, sobre las democracias. Quiero citar, hay 2 libros muy famosos en los últimos años, uno que se llama Cómo mueren las democracias, de 2 profesores de Harvard, que es muy famoso de hecho, y otro libro que traduce algo así como Autoritarismo, todo lo que deberías saber de él. Y lo que concluyen estos libros es que desafortunadamente, debido a prácticas no democráticas, hoy las democracias son carcomidas de adentro hacia afuera. Y no es que sea un golpe militar o una gran dictadura de afuera la que se imponga, aunque todavía sigue existiendo eso. Y eso se da, entre otras cosas, por 2 fallas de origen que tiene nuestro sistema democrático en todo el mundo. Esto no es solo Colombia. Y es que la forma como funciona el Estado colombiano, funcionan los estados, está hecho para que funcione de forma mafiosa. Yo pongo este ejemplo. Gana un gobernador o un alcalde de cualquier municipio. Lo primero que hace es intentar cooptar el consejo municipal para que, pues, le vote su plan de desarrollo. En eso hay un montón de negociaciones. A su vez, ese consejo o esa asamblea de diputados le elige el contralor departamental, que le pone un amigo en la coalición de gobierno a que lo supervise, es decir, no hay supervisión, y por ahí comienza todo. O sea, el propio sistema te lleva a que tú tengas que caer en esos círculos viciosos. E igual tenemos en el caso del Consejo Nacional Electoral, donde los partidos eligen a sus amigos quemados para que los supervisen. Es muy complicado eso, porque entonces no hay supervisión. Y no estoy diciendo que es que los quemados no puedan tener trabajo. Si yo me quemo la próxima, pues necesitaré buscar trabajo, no hay ningún problema de eso. Pero lo que no puede pasar es que uno coloque a un amigo a que lo supervise a uno, porque no hay supervisión. Aquí JP y yo hemos luchado mucho en esto, pero si nos ponen a supervisar a él contra mí, tal vez no tengamos la misma independencia que si fuera contra otros, tal vez hay un poquitico menos, o sea, un 1% menos. Eso no está, entonces no está garantizada esta falla de origen. Entonces hay una falla de origen en esto, y es que el sistema está diseñado para que funcione de forma mafiosa, con una particularidad. Y por eso la reforma política, yo estando en contra de las listas cerradas, las aprobé por 2 periodos por el tema de los costos de campaña. Porque entonces tú compites con el nivel de plata para mantener los costos de campaña. Y si tú pagas para llegar, pues llegas para robar, como decían por ahí. Entonces, lo primero es eso. Pasamos a la siguiente diapositiva y lo advertimos desde 2 años antes y nunca lo logramos. Y nunca, además, el Consejo Nacional Electoral tampoco, pues el anterior, pues no apoyó para lograr sacar esa auditoría, jamás. Sabiendo todas las quejas que pueden haber sobre los famosos sistemas espejo, bueno, es una discusión, pero sí acumula mucho poder. Una partidización que hay y la falta de imparcialidad del Consejo Nacional Electoral, la dispersión normativa, ya en eso. Aquí el senador de la calle ha hablado mucho de eso, choque de jurisdicciones, y nosotros sí creemos que hay duplicidad en materia de funciones. Pero ¿saben? Sabiendo que este debate iba a ser mucho más difícil que el de la reforma política, no fuimos a fondo como el INE, como el Instituto Nacional Electoral, o como otros sistemas independientes que ahora les voy a mostrar una comparación internacional que hay, y revisamos, pasamos si quieres a la siguiente diapositiva, revisamos todos los actos legislativos y todas las reformas. Es que en estas televisiones no se ve bien, por eso me toca mirar allá.
y todas las reformas, Estos dos son millones, son baratos. no son de 27 millones. Entonces, revisamos todas las reformas y actos legislativos para el tema de reforma política. Si quiere pasamos, si son tan amables. Y la trazabilidad de lo que nosotros creemos que se hizo para bien o para mal en esa reforma política. Pero quiero pasar a la siguiente diapositiva, que es una comparación internacional, regional, sobre el contexto de la organización electoral, sobre la independencia de los mismos, y por ejemplo el caso de México y Costa Rica, cómo de grandes discusiones lograron avanzar. Y aquí me quiero detener. Nosotros, compañeros y compañeras senadores y senadoras, pudimos haber ido mucho más allá, haber puesto eso como línea mexicana, pero no lo hicimos, porque sabíamos que esto iba a traer un gran debate. Y aún así, si usted lee el articulado, el doctor Farfán dice, pues ustedes mantienen la elección partidista de los magistrados, sí, aún así la mantenemos, ¿sabes? Porque no queríamos ir más allá, porque si esto me lo hundía en 2 segundos. Y por ejemplo, entre otras cosas, si ustedes leen, solo les voy a citar el artículo, no es que vaya a leer, perdonarán. Decimos que de los 7 magistrados, 6 son elegidos por las 2/3 partes del Congreso, el presidente es elegido por los 3 más altos tribunales, y le colocamos solamente la condición que en los 5 años anteriores no hubiesen participado en un cargo de elección popular o haber sido ministros, para bajar un poquito la partidización, solo un poquito. No todo lo que yo había querido que participé en las discusiones en México cuando se discutió la reforma al Instituto Nacional Electoral o al INE, solo un poquito. Y además de esto, decimos, ¿no? Pues después de que salgan, hay 2 años en los que usted no puede ejercer, participar, etc. No es que no los queramos dejar participar o que le queramos cercenar su posibilidad de trabajo, es sencillamente para garantizar un balance, unos pesos y contrapesos dentro del sistema electoral. Pero incluso somos buena gente, vamos allá, digamos, yo voy a decir que soy bueno. Decimos en el parágrafo transitorio que el registrador, mientras termina el periodo, va a ser las veces del presidente. Incluso damos eso para decirles que vamos a bajar. Esto no es una reforma como yo lo hubiese querido, con Humberto la discutimos a fondo, pero lo bajamos y damos la posibilidad y decimos, y por eso yo voté todos los impedimentos que no, porque eso entra a regir desde el año 2026. Los periodos los establecemos por 6 años. Hay una proposición de la senadora Paloma Valencia, que implica, me acercaría a hablar con ella si me lo permite, para que no coincidan las fechas electorales, que eso hace mucho daño, tanta coincidencia. También ahí nosotros lo metemos. Y todo esto bajo la lógica nuestra de ir disminuyendo los niveles de partidización que tiene nuestro sistema electoral e irle dando herramientas, porque aquí la presidenta lo dijo, nosotros fortalecemos el Consejo Nacional Electoral, le damos las herramientas territoriales para que puedan hacer las investigaciones, muchas investigaciones sobre múltiples denuncias, y que le podamos responder a la ciudadanía que efectivamente en lo electoral sí hay una respuesta. Incluso sobre los temas de la registraduría, mire, esto lo he repetido en televisión, en radio, en las columnas, en el libro que estoy escribiendo. Uno de los principales temas, cuando uno mira la democracia, y uno dice, bueno, ¿por qué hay unos sistemas democráticos en transición, unos sistemas democráticos más consolidados? ¿Por qué las diferencias democráticas, por ejemplo, la colombiana con lo que está pasando en Brasil, con lo que pasó en Ecuador? Y uno compara y se acusa que es esto, que lo otro, que es la izquierda, que es la derecha. Tal vez la regla de oro es disminuir los niveles de concentración de poder, digamos, aunque nuestro sistema es muy centralista, pero uno dice, si uno mira, hace toda la comparación latinoamericana, uno dice, tal vez las democracias tienden a ser mucho más fuertes donde usted logra desconcentrar el poder, no anular instituciones. Y en un artículo transitorio del artículo 13
el acto legislativo, se garantiza el derecho laboral de todos los funcionarios de la registraduría y se le ingresa al órgano electoral. Yo quiero pasar, si quieres pasamos a la estructura, si es tan amable. Yo quiero pasar a esta estructura y la registraduría entra a ser parte de una dirección de un cuerpo colegiado, se mantienen los derechos laborales de todos los funcionarios y se le deja en una parte de la dirección los trabajos de identificación y empadronamiento a la registraduría, pero otra gente dentro de la misma institución hace otras cosas. Porque es muy difícil, y en Latinoamérica sí que tenemos experiencia en eso, no solo Colombia, que una sola institución concentre desde la entrega y el registro civil, entrega de cédula, hasta la organización electoral, hasta la contratación con terceros de la organización electoral, y que lo controle todo. Todo. Eso hace mucho daño. Entonces lo que nosotros proponemos es una regla democrática en cualquier parte del mundo, es una desconcentración del poder. Es lo que nosotros hacemos. Y yo quisiera terminar, no sé cuánto tiempo llevo, me perdonan, si me avisan. Llevo 12 minutos, a ver, quedan 3 minutos, porfa. Quisiera terminar con estos comentarios sobre estos procesos de reforma. La primera parte es, el primer comentario es, cada uno y cada una de nosotros estamos acá y nos eligieron acá por diferentes cosas. En el caso mío, porque la gente quería que nosotros ayudáramos a cambiar. Puede ser que otros compañeros y compañeras no hayan sido elegidos bajo eso, pero el caso nuestro es, creemos que hay que cambiar la forma como está funcionando el Estado. Y esos cambios los hay muchos. JP dice que aquí uno de los grandes cambios es lo de ley quinta y lo de salarios de congresistas. Yo digo que es una reforma electoral. Otros compañeros o compañeras como los del pacto es, no, son las listas cerradas. Pero al final, si ustedes ven las reformas que nosotros hemos presentado, unas dependen de otras. Yo no sé al final cómo vaya a terminar la votación de la reforma política. Pero si nosotros no modificamos la institucionalidad electoral o el órgano electoral, a mí me da mucho miedo que esto tenga un impacto muy negativo dentro de la opinión pública que nos está pidiendo los cambios. Y como yo les acabo de demostrar, esto es un pequeño paso, no es ni siquiera un salto en garrocha, es un pequeño paso que nos estamos dando. Lo segundo es que sí, yo sí creo que a la registraduría hay que pedirle una explicación de lo que pasó el 13 de marzo, yo sí creo. O estamos viviendo en un mundo paralelo. Pero yo sí creo que hay que pedir una explicación de eso. Yo sí creo que mucha de la gente que tiene denuncias sobre gastos excesivos en campañas, hay que darle una respuesta, porque eso genera inequidad en la competencia política. Yo sí creo que hay que tener mecanismos de investigación territoriales para fortalecer la democracia. Ese es el balance de los pesos y contrapesos. Pero sobre todo creo, ¿sabe qué? Creo que reformas como estas van a garantizar la equidad en la participación de los ciudadanos y ciudadanas. Porque si no hubiese sido por la visibilidad de JP o por la mía que teníamos en redes sociales y por los trabajos que hicimos antes como investigadores, con los mínimos recursos que ganamos, habría sido imposible competir con gente que gastó muchísimo más dinero que nosotros y que a los cuales nunca se hicieron investigaciones sobre eso, porque no estaban las herramientas del Consejo Nacional Electoral. Aquí no solo se excluye por norma la participación ciudadana, sino también por la inequidad en el acceso al poder. También por eso se excluye de forma indirecta. Y el último comentario es, revisando toda la experiencia latinoamericana, anoche preparando esta
esta ponencia revisaba dos casos particulares, dos momentos particulares. Se los quiero que me regalen estos 2 minuticos, sé que ya estoy en 15, pero que me regalen estos 2 minutos para poner estos dos ejemplos a ustedes. La primera es el caso del voto obligatorio, que eso es de la reforma política, no de esta, y el debate que he tenido públicamente con mi compañera Angélica Lozano, que yo defiendo el voto obligatorio. ¿Cómo era que Benedetti me convenció de cambio radical? Porque yo no creía, ¿cierto? Así fue la ponencia. Después tus dos compañeros se dejaron morir, pero pues yo no, te voté el voto obligatorio, sí. Entonces, y yo decía, ¿por qué yo defiendo la obligatoriedad, yo siendo tan demócrata en esto? Si es cerrada con voto obligatorio, ¿no? Y yo decía, porque una de las correcciones que requieren a veces los sistemas democráticos es que usted logre hacer un proceso de cultura política, lo logre hacer para que la gente se interese más por la política y luego tú vuelves y abres. Y ese es el voto obligatorio, por ejemplo. Yo no creía en él. Después de ver el caso chileno dije, oye, sí, Benedetti tiene razón. Y a la siguiente reunión de ponentes le dije, hermano, te lo voy a defender, porque está demostrado y no es de por vida. Cerramos dos y luego volvemos a hacer de voluntario. Y al que no crea, le garantizamos su derecho a la objeción de conciencia. Y el segundo tema, sobre transparencia electoral. Miré el caso ecuatoriano, sobre los golpes de Estado que hubo desde Abdalá Bucaram, pasando por Yamil Maguad. Fueron 8 presidentes que hubo hasta el tema de que se estabilizó eso más o menos. Y uno de los grandes debates no fue la dolarización, tampoco fue la crisis inflacionaria que hoy muchos países la tenemos. Uno de los debates eran los niveles de desconfianza que había sobre el sistema electoral y los niveles de independencia del sistema electoral. ¿Qué habría pasado si en segunda vuelta el candidato perdedor hubiese dicho, me robaron? Acá en Colombia, como estaban los ánimos de candidatos, no se hizo. Pero eso no quita que nosotros tengamos que darle más autonomía y más independencia a nuestro sistema electoral. Ese es, yo les ruego un favor, senadores y senadoras, demos una discusión. Yo, en plenaria sé que esto va a ser difícil, si es que pasa de aquí. Seguramente en Cámara va a ser aún más difícil. Pero sí quiero darle a la ciudadanía una muestra de que estamos en todo el deber por cambiar. Y esto es la ponencia. Gracias, presidente. Gracias, senador ponente. Continúo con la intervención del también autor